Padre Celestial, muy buenas tardes. Un gusto poder estar de rodillas ante tu presencia por medio de Jesucristo, acceder al trono de la gracia. Tú dices en tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Aquí estamos, Padre mío. En el nombre de Jesús, por medio de tu Hijo Jesucristo, dejamos nuestras cargas en tu trono, nuestras incertidumbres, nuestras dolencias, nuestra carga. Honra y gloria a ti, Padre Celestial, porque has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esa promesa nos agarramos de que tú amaste, has amado y seguirás amando al ser humano hasta que éste no quiera más que lo amen. Y nosotros queremos que por favor nos des amor a través de tu Hijo Jesucristo. Pongas ese amor que necesitamos para tratar a nuestros semejantes, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, como bien lo dijo tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Bendito y alabado seas en esta tarde, Padre, esta tarde de Shabbat, estas últimas horas que queremos pasarlas junto a ti y junto a tu Hijo Jesucristo. Bendito Salvador y bendito Señor, sumo sacerdote del santuario celestial, ante ti nos postramos como somos, débiles, enfermos, pero con una esperanza de ser sanos en tu nombre. Porque tú dices en tu palabra que has venido a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestro corazón tiene traumas, Padre. Tiene traumas, Señor Jesús. Nuestro corazón tiene dolencias, tiene enfermedad. El pecado ha hecho estragos en nuestra mente. Por eso acudimos a ti, médico divino, para que con tu pericia, tu perfección, tu justicia puedas ajustar, arreglar la mente, limpiar el templo del alma, descontaminarlo y dejarlo limpio para que el Santo Espíritu pueda morar en este templo del alma. Por favor, continúa tu obra. Jesucristo bendito, purifica este corazón, construye esa fe que se necesita para el tiempo del fin que viene. Te necesitamos más que nunca, Jesús. Y próximos a celebrar tu cena, a conmemorar la Santa Cena que tuviste, te pedimos, por favor, que nos concedas esa preparación, el corazón quede listo, podamos cenar juntos, tener esa comunión estrecha e íntima contigo en la noche de Pascua, para que nuestra vida realmente sea una vida de éxito, de victoria sobre el pecado. Jesús, por favor, bendice esta reunión, te lo ruego. Te damos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, para que tú conduzcas a tu voluntad el programa. Seas tú el que dirija, conociendo lo que hay dentro de nuestro corazón. Nos descubras y nos limpies. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Elevamos nuestra oración en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. Dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, que es una fiesta del Señor, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, pues es la manifestación visible de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Me pregunto cuál será la manifestación visible para esta generación cuando reciba el Espíritu Santo, la lluvia tardía, el sellamiento. Me imagino que debe haber alguna. Eso podríamos saber. Gracias, Tommy. Yo estaba analizando que precisamente ahí en este himno se nombran unos personajes, no quiere decir que no faltaron algunos, pero muy importantes en cuanto a algunas virtudes que diría yo que deberían tener los 144,000. Entre eso estaba lo que es las pruebas, porque debemos pasar por el fuego para ser, ¿qué? Purificados.
debemos a través de esas pruebas, llamémoslo así, nos mantiene fiel. Fíjense que algo así sucedió con Daniel, con Abraham, la fe, ¿no? Entonces necesitamos caminar con Jesús para lo que venga. Nosotros ahora hemos caminado con Él, lo conocemos a Él y podemos decir en quién hemos confiado cuando podamos mirar hacia atrás. En el caso de Pablo, ¿qué valor el de Pablo, no? O sea, qué ímpetu al llevar el Evangelio, y eso debe tenerlo el último grupo de los 144,000. Y ese amor profundo también de Juan, ¿no? Que precisamente hemos estado hablando tanto sobre el amor profundo. También al final dicen que la gracia, la fe, debemos como pedirla. Entonces pienso que serían unas, yo pensaría que todavía faltaría porque simbolizan como el carácter de Cristo, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema de esta mañana tan bonito. ¿Alguien de los que estuvieron acá en el grupo nos puede recordar un poco? Porque pues hoy se nos conectó Lida ahorita en la tarde y sería bueno ponerla al tanto. Entonces les dejo para que ustedes sean quien les dé como la conclusión, pero bien resumida y hermosa de lo que pudimos aprender esta mañana al lado de Jesús. Estuvimos hablando de la voz de Dios, cómo escuchar, o más bien la importancia de escuchar la voz de Dios, que se debe ser nuestra petición, nuestro anhelo, antes de ponernos a guardar la ley, que no tenemos poder para guardarla, antes de ponernos a hacer obras religiosas, a hacer obras de misericordia, nuestra mayor prioridad debería ser conocer la voz de Dios, porque al conocer la voz de Dios vamos a tener esa comunión con Él y Él siempre nos va a ir diciendo qué hagamos o qué dejemos de hacer, nos va a prevenir, y contamos varios ejemplos prácticos de la vida real, testimonios que hemos tenido donde el Señor Jesús nos ha hablado, hablado. Decíamos pues que no es una voz, digamos, así audible como tener aquí al lado a la esposa, ¿no? La idea es que llegue a convertirse en eso, ¿no? Pero nombrábamos algunos ejemplos y también vimos Éxodo 19, donde el Señor lo primero que quería hacer con el pueblo era que escucharan su voz, pero ellos no quisieron. Y eso es lo que ahora nos pasa a nosotros. Nosotros nos esforzamos por muchas cosas en la vida mundana, pero no por pedir e insistir que discernamos la voz de Dios, que la empecemos a escuchar en nuestra vida para guiarnos. Eso fue, en resumidas cuentas, lo que estábamos tocando. Efectivamente, la voz no es voz humana, es una voz, no es como una voz como la de nosotros, pero es una voz audible, no es una voz que, hermanos, cuando uno la escucha, esa voz tiene poder. Y al tener poder, hay poder en nuestra vida para vencer el pecado. Esa es la importancia en medio también de todo. Y poder cumplir esos mandamientos, como decía Tommy, pues deviene de dónde, procede de Él. Por eso el sábado es tan importante. Recuerden, porque el sábado el Señor lo apartó para santificarnos, para poder terminar la obra que ha iniciado con nosotros. Cada sábado, cuando nosotros pasamos un buen tiempo con Él, es un gran trabajo que el Señor ha logrado en nosotros. Y tenemos grandes victorias en la semana, hermanos. Por eso a veces cuando vienen las semanas no hay victorias, ahí son fracasos. Y a veces también lo guardamos el sábado muy religiosamente. Pero recuerde que es un reposo con el Señor. Es un deleite con el Señor, es sentarme a sus pies y que sea Él el que me enseñe a descansar en Él, a reposar en Él y a deleitarme en Él. Entonces es una invitación para todos porque vamos a continuar con nuestro tema. Sí, nuevamente pregunto, ¿hay alguien que desea, porque también tocamos el tema de Josué, cómo Satanás nos desmoraliza? Bueno, Jessy, ¿deseas hablar de ese tema?
te hablo. Y pues preciso recordé que habíamos leído unos párrafos del Espíritu Profecía, no recuerdo qué libro es, pero leímos que... Se llama Consejos para la Iglesia, Ujú, capítulo 65, Josué y el ángel. exacto. Entonces hablábamos que el ángel, que era Cristo mismo, nuestro Salvador, hace callar al acusador, que es Satanás, de su pueblo. Él es el que siempre nos va a defender con suficientes argumentos y el que puede hacerle frente a Satanás, ¿no? Entonces, esto, nuestro bueno, hablamos de que en ese tiempo el sumo sacerdote pues no podía defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Siempre es nuestro Señor Jesucristo. Y al ser aceptada la intercesión de Josué, es que se da la orden que se quiten esas vestiduras viles. Y a Josué el ángel declaró, por decirlo así, que se ha quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces hablábamos de eso que nos ofrece el Señor Jesús, de quitarnos esas vestiduras viles y vestirnos de ropa de gala. Leíamos en Zacarías 3 que, bueno, se ponía una mitra limpia sobre la cabeza y le vistieron de ropas, ¿no? Entonces, sus propios pecados y los del pueblo fueron perdonados de esa manera por el Señor Jesucristo. O sea, no era que fueran por el sumo sacerdote, sino por el Señor Jesucristo. Entonces, ahí Israel pues había sido vestido de ropas de gala. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo les había sido imputada, por decirlo así. Entonces, hablábamos cómo Satanás acusa contra aquellos que empiezan a buscar al Señor. Entonces empieza como a causar desagrado en los pecados que aún quedan o en ese camino de transformación que quiere hacer el Señor. Satanás siempre busca por dónde acusar, cuál le falta y por ahí es que se concentra. Eso es lo que le causa regocijo a él, ese carácter deficiente que había aún en uno. Entonces, pero reitera acá en el Espíritu Profecía que esas acusaciones provienen solamente de esa enemistad que tiene hacia Cristo. O sea, el odio más grande es hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo que más él odia es el plan de salvación que Jesús vino a cumplir en esta tienda y vino a ofrecernos en esta tierra. Entonces, eso es lo que el Señor vino a hacer, a quebrantar ese dominio de Satanás, a hacerle frente en esas acusaciones y a rescatar las almas del poder del enemigo. Eso es lo que más o menos leímos. Sí, y también recordemos referente a ese punto es cada vez que nos encontremos más, busquemos más de Dios y estemos más cerca, pues vamos a ver nuestra deficiencia, ¿cierto? Nuestros pecados, nuestra, digamos, carácter defectuoso. Pero entonces nosotros no debemos desanimarnos, porque otro proceder, el enemigo, es desanimarnos y a no continuar, no. Confiar en Jesús, apegarnos a Él, que la buena obra que Él inició, Él la va a terminar. Entonces, esos malos pensamientos que a veces nos vienen, no vienen de lo alto. Cuando nos quita la paz, porque a veces vienen unos pensamientos que el Espíritu Santo trabaja con uno diciéndole que algo está mal, pero no te da ese desespero y que te quite la paz, no. Entonces hay que saber identificar esas voces, hay que tenerlas claras, pero cuando viene, acuérdese que el Señor es Satanás, primeramente viene para destruir todo, arruinar todo, pero el Señor, Él cuando permite que sucedan cosas, viene a restaurar, viene a salvar, viene a redimirnos. Y por eso en medio del dolor y de la aflicción hay gozo y hay paz, que todo va a estar ¿qué? Bien, a pesar de lo que estemos pasando por este momento. Esa es una de las grandes diferencias. No sé si alguien más desea aportar algo. Decir es que a veces le llegan pensamientos a uno y a veces uno no sabe
que son pensamientos malos. A veces hay razonamientos que no son de Dios. Por ejemplo, cuando a Eva se le aparece la serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Ahí no le está diciendo nada malo, por así decirlo, pero le está sembrando duda, Confusión. incredulidad y confusión. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que lo estás citando? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Pero ahí, ahí está trabajando verdad con mentira, ¿no? Porque el Señor no le dijo eso de todo el árbol, solamente le dijo de uno. Sí, Él le dijo de uno, es verdad. Entonces, pero a simple vista, quiero decir, o sea, no había nada de malo, o sea, no había nada de, o sea, como que la intención mala no se ve fácilmente, de buenas a primeras. Y Eva empezó a charlar con esa voz, empezó a hacerle caso, a razonar con esa voz. Es que, Entonces, no, qué pena interrumpirte, sigue, sigue. no, entonces lo que digo es que a veces uno puede recibir, sí, verdades con falsedades, pero uno no las discierne, no saben que vienen de Satanás. Entonces uno empieza a razonar y piensa que es su propia voz o su propio razonamiento, inclusive. Y resulta que es un veneno del enemigo. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. Sí, señor, tienes toda la razón. Pedir que nos dé ese discernimiento, pero también quiero poner, dejar claro algo. Ese discernimiento también viene por la palabra, Tommy. Entonces, a veces si nosotros no estudiamos y si podemos ver, casi siempre él ataca, cuando atacó a Jesús también lo atacó con un escrito está, y dijo la mitad de la información y la otra se la guardó para manipularla, pero Jesús conocía las escrituras. Entonces, debemos pedir discernimiento, pero también depende de nosotros si también pasamos tiempo con Él escudriñando su palabra, porque de ese momento, cuando venga, por eso lo que hablábamos esta mañana, cada uno de nosotros tenemos algo en este momento en el cual el Señor está trabajando en nuestra vida de carácter, en el carácter. Y en este momento lo está trabajando y viene solamente un ataque. Y ese ataque, cuando yo leo las escrituras, cuando viene fuerte el ataque, si yo he estudiado y el Señor nos ha dado ese discernimiento, llegará, el Señor mandará las escrituras para defendernos porque la palabra tiene poder. Pero si nosotros no hacemos ese esfuerzo, en un momento viene y manda influencia y nos arrebata, porque no, la palabra no está grabada en nuestra mente. Entonces, fíjese que Eva primero empieza un punto de desobediencia. No debía separarse de quién, de su esposo. 2, debía creerle a la palabra del Señor, porque el Señor bajaba todos los días a hablar con ella. Yo debo creerle que la palabra del Señor hay poder, hay vida. Y ahí debo hacer uso y apoderarme y reclamar las promesas para mi vida. Y con ese discernimiento a través de su Espíritu Santo, hermanos, podemos, pero solos, como dice Tommy, no hay nada que hacer. Entonces, Satanás siempre ese modo de que operó en el pasado, sigue operando hoy en día. Sé que las trampas y los engaños hoy en día son más sutiles. Y yo sé a qué se refiere Tommy. Y uno empieza a confundirse y a enredarse. Pero dice el Señor también en su palabra, probad los espíritus para saber si viene quién, de Dios. ¿Cómo ustedes creen que se debe probar los espíritus? Yo quiero hacer un aporte respecto a lo que tú decías antesito de responder esa pregunta, a lo que tú decías cuando uno con el estudio y el escudriñamiento de su vida y el estudio de la palabra, es que el Señor empieza a estar tan unido con uno que uno está seguro del paso que da y es más difícil que el enemigo lo confunda a uno, ¿no? Y algo que leíamos esta mañana me hace recordar eso porque dice que todos los que se han revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces, que es lo que uno piensa, ¿no? ¿Cómo va a ser en el futuro con tanto engaño? ¿Cómo voy a soportar?
Jesús, que es por el manto de la justicia, por esa comunión y esa cooperación que también hacemos junto con Cristo. Dice que Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Entonces eso apoya y responde eso porque... ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Eso donde dijiste que no vamos a ser arrebatados, lo puedes leer lentamente Sí. y hoy se lo voy a decir a Lida. Créelo, Lida. Créelo porque el Señor lo dice. Esto está en lo que leímos esta mañana, que están consejos para la iglesia. Dice, todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Su palabra declara, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Esto está en Isaías 27:5. La promesa hecha a Josué es hecha a todos. Si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están te daré lugar. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Amén. Amén. Sí, Jessy, tú estabas, qué pena, no te dejé continuar porque sentí que ese texto era clave. No, sí, eso me olvidó, pero sí, lo que yo quería decir era que mientras tengamos, cooperemos con el Señor Jesucristo y le pidamos a Él que nos instruya, que por favor nos guíe, que sea su voluntad la que se haga y que nos revista de ese manto de justicia, va a llegar el momento en que no podemos ser arrancados, definitivamente no vamos a poder ser confundidos y nuestra fe no va a fallar, no va a fallar nunca más y el enemigo no nos podrá confundir. Entonces vamos a subsistir, como dice acá, como escogidos fieles y veraces. Pero el Señor siempre, siempre, incluso aunque nos falte limpieza, siempre está con nosotros. Solo pide que nosotros vayamos a Él y le pidamos a Él. Y pedirle protección, ¿no? Porque Pedirle protección. son bien Eso más es. peligrosos como lo que hablaba Tommy, o sea, es complejo. Sí, sí hay que pedirle a él protección, no hacer de cuenta que porque yo hago esto, medio estudio, así estudiemos, pero si no le pedimos, le gusta que le pidamos, que seamos exactos, no que pensemos que ya todo el Señor nos lo va a dar. Claro que el Señor siempre protege a cada uno de nosotros, como lo que hablamos esta mañana. No hay que pensar que el Señor se queda en la puerta de la discoteca y no entra con nosotros. Los ángeles y el Señor tienen que soportar eso porque nos protegen, pero a medida que se nos vaya dando, se nos vaya despejando y quitando esa oscuridad de nuestros ojos, veamos más, el Señor pide a nosotros que seamos más específicos, que le pidamos a Él que se haga la voluntad de Él en nosotros y que nos brinde protección. Ok, y la pregunta que hice, ¿cómo cree que nosotros podemos probar los espíritus? ¿A qué se refiere cuando el Señor habla ahí? Es que la verdad no entiendo, realmente no entiendo la pregunta o de pronto no sé. La palabra siempre nos ha dicho que debemos probar los espíritus, si vienen de parte de Dios o de parte de quien vienen. Entonces, cuando el Señor Sí. nos exhorta a hacer esto, ¿cómo podemos probarlo? Entonces, si leemos el versículo, eso está en 1 Juan 4:1, el versículo que está haciendo referencia al Sira. Si quieres lo proyectas, Tommy, tú que tienes todo. Gracias. Ya, listo, voy a buscarlo aquí para proyectarlo, que es interesante este versículo. Está en 1 Juan 4:1. Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. El versículo que está haciendo mención el Sir. Y está preguntando, entonces, ¿cómo hacemos para saber si un espíritu es de Dios
o es del enemigo? Porque aquí no hay término medio. Bueno, a mí se me vino algo a la mente, dos cosas a la mente. La primera es Isaías 8:20, porque por supuesto que me acordaba del versículo, solo que lo busqué. Y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces yo siempre trato de buscar algo en la Biblia, algún relato que hable de eso, que haya pasado, como para asegurarme, también el espíritu profecía. Pero algo muy importante es lo que hablamos ahorita. Al Señor le gusta que le pidan. Esa es una comunión con el Señor para ver si uno empieza a charlar con el Señor directamente, porque eso es lo que Él quiere de nosotros, como lo hacía antes. Entonces uno le debe pedir confirmación al Señor. Y de muchas maneras podemos decirle que pase tal cosa, o házmelo sentir, confírmame muchas veces, o muéstrame en la palabra tú a dónde yo debo ir, y así estaremos seguros, no solo con una vez, sino mucha reconfirmación, y de seguro estará la palabra, o el Señor nos va a confirmar, porque no nos va a dejar perecer. Él nos va a confirmar de qué espíritu viene eso de lo que estamos hablando, pues. Em, yo quiero decir que en Primera de Juan, capítulo 4, también podemos encontrar la respuesta en el versículo 2, que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Cristo, que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y si nos vamos al versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque Él está en vosotros y es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, porque el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que también podemos probar con una si dice Jehová, es decir, si procede de Cristo, aceptará las cosas que están escritas en la Biblia y que nos ha dejado Dios. Pero si no, si solo hablan cosas mundanales o teorías mundanales, diría yo, pues no procede de Dios. Muy bien, Carito. Si escuchamos que de pronto desvían, quieren desviar al pueblo, ¿no? Hay que tener cuidado que eso no viene de Dios. Y yo comparto lo que Carito está leyendo referente a un escrito está, ¿no? Debe ir acorde. No sé si alguien tiene otro aporte. Sí, yo creo que conocer la palabra es clave, Elcira, como tú decías, porque cuando el Señor Jesús le dijo al enemigo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para Jesús fue una duda muy, muy grande, digamos, esa duda que quería sembrar el enemigo, si él era hijo de Dios, realmente, qué tal que no fuera hijo de Dios, ¿no? Entonces esa fue la sugerencia del enemigo. Y el enemigo le cita citas bíblicas, pero incompletas, ¿no? Como tú decías, pero el Señor conocía la palabra. Entonces eso también es clave, ¿no? El Espíritu Santo le ilumina a uno según pues, lo que uno ha estudiado también. Y a veces el enemigo lo aplasta a uno porque uno no tiene cómo responder a esas dudas que él pone. Sí, señor, muchas gracias. Si es posible, miremos por lo menos este ejemplo para luego pasar ya al siguiente punto. Y ahí en San Lucas, la tentación, si quiere lo buscas, Tommy, en el capítulo 4, cuando él le dice, estoy buscando, dice, sí, creo que es en el versículo 9 que dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice? Bueno, yo estoy leyendo acá, si quieres lees ahí, por favor. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra.
Respondiendo Jesús le dijo. No avances, solo quédate ahí. Okay. Y vamos de una vez al Salmo 91 y detectemos qué parte omitió ahí Satanás. Si quiere, bueno, para que no se vaya a ir de ahí, para que todos vayamos de pronto ahí. Entonces, les dejo que analicen y lean. Y pues en la mía dice, arriba dice, a sus ángeles te encomendará, ¿cierto? Dice, lo mío, a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y luego dice, y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y en el 91, ¿qué dice? Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Pero qué omitió? Que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. El texto que omitió es que te guarde en todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? Los caminos del Padre, o sea, que haga la voluntad del Padre, no la voluntad de Jesús. Esto es entregar su libre albedrío, el derecho a él querer hacerlo como él considerara. Entonces, Satanás siempre hace uso y tiene poder porque el Señor se limitó con su libre albedrío. Pero si ves acá, para que te guarde en todos tus caminos, no los caminos de uno, sino los caminos de ¿quién? Del Padre. Era la promesa que Dios podría enviar a defenderlo y este salmo es una profecía para el tiempo del fin. ¿Pero qué tenemos que andar en qué caminos? En los caminos del Padre. Y así, Él trabaja así, hermanos, no cita completamente las escrituras, todo él mezcla verdades con mentiras. No sé si desea aportar algo, Tomé. No, yo creo que está dicho, lo has dicho. Entonces, y sobre todo que este salmo tiene que ver con la última generación, el último grupo que son los 144,000 hermanos. Nosotros estamos, llamemos como a veces dice Jessica, a veces me das como risa, pero pues sí, casting entre comillas de ser 144,000, pues nosotros tenemos que desde ya ir aprendiendo que andar en los caminos de Jehová, no en nuestros caminos, en los pensamientos de Él, no en nuestros pensamientos. Entonces es muy fácil que también, como dice la hermana Helen White, nosotros caemos en la presunción, también acomodamos y presumimos cosas que tampoco están escritas y esa es otra manera en la que trabaja Satanás. Y Elcira, también uno a veces se engaña a sí mismo, ¿no? Porque uno empieza a decir, bueno, yo guardo el sábado, doy diezmo, tomo la Santa Cena, oro tal vez 3 veces al día, pero la experiencia nos ha dicho que uno puede hacer todas esas cosas sin Cristo. Todo eso lo puede uno hacer sin Cristo. Puede uno predicar sin Cristo. Puede uno ser un gran líder sin Cristo. Tener una gran elocuencia sin Cristo. Muchas de estas cosas lo decía la hermana White, testimonios para los ministros, testimonios que uno no se debe engañar por las obras que uno haga, porque eso no garantiza que el Señor Jesús está con uno. Eso también es presunción. Es el compañerismo día a día con Cristo el que le dice a uno que uno está con Cristo. Si no hay compañerismo, todo se convierte en mera formalidad religiosa. Sí, señor, comparto totalmente. En cuanto hemos caído, porque no hablemos que hay personas, uno ha caído en todo lo que quizás has nombrado y el enemigo trabaja muy bien, hermanos. Mientras dormimos, él mira nuestras debilidades, las estudia, hace sus planes para hacernos caer y cada vez más sutil. Lo peor es porque no nos damos cuenta. Entonces, hermanos, es muy importante tener las escrituras, grabarnos promesas, reclamarlas, creerlas, hermano. Si ustedes supieran el poder que hay cuando uno cree porque el Señor las escribió, los demonios tiemblan, porque sabemos y le creemos al Señor. Y recuerde que la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí tocamos... perdón. Sigue. No me queda claro ese de sin Cristo o con Cristo, porque si uno hace esas cosas, pues no las hace porque está convencido de que son así. No entiendo, no me quedó claro.
Listo, Moni te va a explicar, mi querida Leo. Eso está bien, ¿no? Quedó claro, no me avanzan. A ver, está en varios textos del Espíritu Profecía en este momento, no recuerdo uno en específico, pero lo podemos ver en los fariseos de la época de Cristo. Ellos eran muy religiosos, ¿sí? Ellos conocían la palabra de Dios mucho más que tal vez nosotros, me atrevo a decir, por la herencia que tenían, el gran conocimiento que el Señor les había dado, no porque ellos sean, sí, han tenido de pronto mejor mente, por así decirlo, bueno, tenían 2000 años menos de pecado, pero ellos conocían mucho la palabra, los rabinos. Religiosamente hacían todo lo que estaba establecido en la ley. Oraban de pie en las sinagogas, pero oraban. Cumplían con los diezmos, las ofrendas, con todo lo que les tocaba hacer, ellos siempre se mostraban como ejemplares. Pero entonces uno se pregunta, si eran tan religiosos, tan estudiosos de la Biblia, ¿por qué cuando llega Jesús no lo conocen? Entonces, ¿con quién compartían tiempo? ¿Con quién estudiaban? La señora White dice que cuando uno estudia la Biblia, o está el Espíritu Santo, o está Satanás enseñándole a uno a tergiversarla. O sea, uno tiene que preguntarse por qué y cómo está haciendo las cosas, si es con Cristo o sin Cristo. Claramente los fariseos eran muy religiosos, pero nunca conocieron a Cristo, al dador de toda la ley. Conocían la Biblia muchísimo, conocían la ley, pero no conocieron a Cristo. Cristo no estaba en ellos. Y entonces eso se nota en la arrogancia, en el orgullo, se nota en los celos que le tenían a Jesús, en la envidia que le llegaron a tener. En su vida, todo ese veneno que cargaban. Y ese es el veneno que nosotros podemos llevar en nuestra vida. El mismo veneno de ellos. Y camuflado con un aire de religiosidad. Sí, o sea, yo no me puedo confiar en lo que yo hago religiosamente hablando, las formas religiosas. No, eso no me da a mí ni me asegura nada. Eso no me asegura que yo estoy con Cristo. Dice la señora White en uno de sus escritos en Review and Herald, ¿cuántos tienen su nombre en los libros de la iglesia, pero no están en los registros del libro de la vida del Cordero? Muchos, dice ella, muchos, en su generación. ¿Qué podría decir ahora? ¿Ve? Entonces, eso no es ninguna seguridad de nada. Yo no puedo confiar en lo que yo haga porque es que en mí no hay nada. Entonces, yo tengo que revisar que las cosas que yo hago es en compañerismo con Cristo. Si me voy a poner a estudiar la Biblia, yo no me voy a poner a preguntarle al pastor Pepito, Juanito, no. Tengo que tener mi comunión con Cristo. Señor, vamos a estudiar juntos. Vamos, por favor. Y si quiere haga la labor, ponga un asiento al lado y imagínese que ahí está Jesús. Me acuerdo que alguna vez un predicador decía eso. Sí, a nosotros nos cuesta. Imagíneselo, yo pensaría que créelo, ¿cierto? Que es difícil. Es difícil, es duro, porque es que, claro, como no lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo es que yo hago? Póngale un asiento ahí, haga de cuenta que está al lado. Pregúntele y dígale, Señor, yo no entiendo esto, esos 2520 a mí me cuestan, yo no entiendo, ¿sí? Digamos, dirija su angustia hacia Cristo, no hacia los demás, hacia el ser humano o hacia mí mismo. No, es que yo soy bruto, que yo no puedo. Diríjale a Cristo, diga, Señor, es que yo no entiendo eso, por favor, explícame. Eso es un compañerismo con Cristo. Y puede que yo ese día no avance nada en el estudio, pero hablé con Cristo. ya el Señor me empieza a mí a explicar luego, pero yo me tengo que descargar eso con Él, no con los seres humanos. Y es algo muy bonito porque en un tema de un pastor una vez él habla mucho de la pareja, ¿no?
y lo compara mucho con la relación de padres a hijos. Entonces, bueno, cuando una esposa tiene la protección de su esposo, puede ir al sacerdote del hogar, que es el esposo, y hacer preguntas, pero por supuesto que ella también tiene que ir a Dios, pero tiene ese apoyo, ¿no? Lo mismo es los hijos hacia el padre, ¿no? Entonces va un niño y cuando tiene dudas o no entiende algo o tiene sí, algo que tenga que ver espiritualmente de Jesús o por qué pasó esto, siempre le preguntas al padre. Por supuesto que el padre tiene que ir al Señor y responderle con un escrito estado, tratar de guiarlo, ¿no? Pero los que no tienen eso, o cada uno igual tiene que hacer eso, si ya no es pequeño, ya no tiene padre, por decirlo así, tiene que ir al Padre que sigue, o sea, a nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, a quejarse con Él, a preguntarle a Él, a decirle, enséñame o aclárame. Y, y Él va a hacer esa labor, porque siempre está dispuesto a hacerlo. Entonces, porque claro, ya no estamos bajo la protección de un Padre terrenal, sino que ya estamos directamente con Él, ya tenemos el entendimiento para ir a Él. ¿Me permite hacerle una pregunta a Tommy? Sí, señora. Tommy, ¿cuánto hace que eres adventista? Desde el año 1996, cuando tenía 15 años. Conocí el Evangelio con un profesor adventista 2 años antes. O sea, como, no, a los 16 entré a la iglesia, a los 14 empecé a conocer el Evangelio. O sea, estamos hablando de un montón de años. Hace tiempos que, pongámosle 20 años, eres, por ponerlo así, adventista. Te pregunto, segunda pregunta, ¿cuánto haces que eres cristiano? Desde el año 2018 considero que empecé a realmente saber lo que estaba haciendo. Pascua del 2018. ¿Qué diferencia, cierto? Sí, bastante. Y por eso Tommy le está hablando. Y permíteme, voy a contar un caso. No es mío, pero lo cuento de la siguiente manera. Yo recién había llegado también al Evangelio. Yo iba los jueves a ayuno de oración en Palermo. Todos los jueves. Recuerdo tanto que yo llegaba allá, yo estaba pasando una situación dura y llegaba todos los jueves y el grupo era tan pequeño, había poca necesidad y a veces pues cuando uno se emplea pues ya uno no puede volver, ¿no? Los jueves de ayuno y oración. Debiéramos nosotros implementar eso, ¿sabes? Tener un día nosotros y sería hermoso. Y a mí nunca se me olvidaron dos cosas, pero solo voy a hablar de una. Recuerdo ese día que entramos, éramos pocos, yo creo que más de 10 no éramos, eran 5, 7, 8, pocos. Y estábamos allá y recuerdo que llegó una señora en ese entonces, la señora creo que tenía 50 años y también había un momento de testificación y estaba dirigido por un ministro. Y el ministro dijo, ¿quién quería testificar? La señora se levantó y testificó. Tiene que ver con la pregunta que le hice a Tommy. Y la señora decía, hace 40 años soy adventista del séptimo día, pero hace 10 años soy cristiana. Hace 10 años me encontré con Cristo. Hace 10 años que lo conocí. No sé qué pasó esos 40 años porque no me acuerdo. Solo sé que fui adventista. Desafortunadamente, hermanos, decía ella, muchos de nosotros llevamos 20, 30, 10, 40, sacando pecho y diciendo somos adventistas. Y hoy les pregunto a mis hermanos, decía ella, ¿cuánto hace que tú eres cristiana? ¿Cuánto hace que eres cristiano? Porque el Señor me enseñó la diferencia. Y hermanos, me la enseñó con dolor y con sangre, porque lloré como nunca. Yo de cuna adventista, criada con los principios, todo.
para ser una modelo 100% adventista. Me casé bien casada con alguien adventista. Feliz, y amaba a ese hombre como nadie más amaba en esta vida. Solo a él lo amaba. Llegué a amarlo tanto más que a Dios. Y en ese momento pienso que el Señor había considerado, estoy repitiendo, que había llegado el momento donde yo debía conocer a Jesucristo. Pasaron los años casada con este hombre, no le pude dar hijos. Y él me pedía hijos y no podía. Le decía que adoptáramos, no quería. Quería un hijo, que fuera los dos. Y empieza a romperse esa relación. Dice, lo amaba tanto y el cambio de él al ver que yo no podía tener hijos me hacía tanto daño. Y por cosas, él consiguió a una mujer donde vivían, había una panadería y se novió con esa muchacha. Un día él llega a la casa y le dice, empieza a listar maletas y le dice, me voy. Usted no me dio un hijo. Ya conseguí una mujer que sí me da un hijo. Usted no. Ella, el mundo, o sea, quizás yo no lo alcanzo a entender, pero como lo contaba esa señora llorando, decía, yo ya con 40 años le había dado los mejores años de mi vida, ya me sentía vieja, acabada, sin hijos, mi esposo me abandonaba, lo que más amaba en la vida, yo sentí que el mundo se me acababa. No sé qué tanto amaba esa señora, ese señor, es impresionante. Y ella lloraba y dice que eso fue una escena ese día. Ella se le arrastró por el piso, se humilló y le rogó que por favor no se fuera. Que no se fuera, que se quedara con ella. Él le dijo que no, que ya iba a empezar una nueva vida, que iba a hacer los papeles del divorcio. Y pues como no le había dado, que se iba. Dice ella, me arrastré colgada de su pierna hasta llegar a la puerta de la entrada del apartamento. Y gritaba como loca que no me dejara. Era el único hombre que había conocido en mi vida. Dijo, se fue, me encerró la puerta y lloré tanto, tanto, tanto que lo único que yo quería era morirme. Morirme, morirme, morirme. Y recuerdo el sábado siguiente, 8 días después, fui a la iglesia porque era de costumbre ir todos los sábados. Fui, no sé ni por qué fui, porque ni presté atención, solo lloraba, estaba ida, pero no quería devolverme sola a la casa. Y mientras tanto, todo ese día, Satanás la atormentó y le dijo que se suicidara. Que ella, algo que se me olvidó contarles, ya quedado sin trabajo, no tenía empleo. ¿Quién la iba a contratar a ella? Nadie, era una profesional, era una periodista. Sin hijos, ¿quién se iba a volver a fijar en ella? Nadie. O sea, cuando hemos sentido esos ataques del enemigo, cuando nos ataca, es para acabarnos. Así la atacó a ella, para hacerla sentir una miserableza. Y ella, en lugar de ese sábado haberse encontrado con el Señor, pues no pasó nada. Ella salió ese sábado, dice, muy decidida a llegar a la casa a matarme. Y entré a la casa, busqué el cuchillo y esa voz no se me alejaba. Yo solo quería estar sola, no prendí las luces del apartamento, la luz que alcanzaba a entrar de lo de afuera, fue como yo me moví, llegué al cuarto y antes de matarme puse la almohada sobre mi cara, dice ella, y grité tan duro con la última fuerza que quedaba,
y que no quería que los vecinos se dieran cuenta, porque yo ya sabía que yo ya iba a matarme. Dice, en ese momento, cuando yo grito de esa manera, hermanos, se me sienta alguien al lado y me da un abrazo y me dice, Liliana, de nada ha servido que te he mandado mis ángeles a consolarte, que hoy he venido a ti, a decirte que no hagas eso, que yo estoy contigo, Liliana, que todo esto va a pasar. Dice ella, porque lo daba por testimonio, que un poder sobrenatural se apoderó de ella, ¿saben, hermanos? Dice que toda esa oscuridad se fue yendo que tenía en su vida y entró una paz y entró un gozo como nunca lo había experimentado. Sintió el abrazo de Jesús, que no la iba a dejar llegar más allá de lo que no podía aguantar, pero vino a consolarla y a darle de ese amor, hermanos, que uno a la final, cuando uno conoce ese amor, uno no quiere otro. Dice ella que de la nada soltó la almohada, el llanto paró inmediatamente y su corazón se llenó de gozo y de alegría. Se levantó, pero como nunca, o sea, dice ella que fue algo impresionante. Ese poder, decía ella, nunca en los 40 años, siendo adventista del séptimo día, lo había vivido. Y dijo al final, hoy vine acá, hermanos, a decirles que el Señor, a pesar de mi edad, a pesar de todo lo que me repitió Satanás, hoy ha vindicado mi nombre y me ha dado un empleo. Creo que ella iba a trabajar con Caracol y no le iba a dar cualquier sueldo. Y el Señor me dijo que me iba a devolver todo y más. Y eso sucede en nuestra vida, hermanos. Lo que estaba diciendo Tommy es eso. ¿Cuántos años llevamos de ser adventistas? Pero ¿cuántos años? Si es que llevamos años de conocer a Jesucristo. Y si no ha sucedido, hermanos, pienso que el día de hoy es un llamado del Señor para nuestra vida. Llegó el momento. Y a veces el Señor permite que lleguemos a estos límites, a situaciones, créemelo, hermano, démosle gracias por lo que estamos pasando, porque vamos a conocer a quién, a Jesucristo. Y lo estamos conociendo. Desde ese día, esa hermana dice que decidió servirle a Jesús. ¿Sabe qué decidió entregarle a hoy que pienso? Porque cuando uno lo conoce, decide entregarle su libre albedrío, su yo. Y vamos a ver ejemplos del que nos dejó ejemplo, que es entregar nuestro libre albedrío. Invito a Tommy y a Jessica que nos puedan mostrar esos textos, pero no sin antes, hermanos, decirle que este libre albedrío, en el sueño que Dios me dio esta mañana también lo hablaba, va relacionado con escuchar la voz de Dios. Y esas características nos preparan para ser parte de la última generación y el último grupo. Porque el Señor nos va a dar ese poder que necesitamos para vencer al enemigo cuando también nos atormenta, porque un escrito está. Gracias, Tommy. Sigue. Sí, bueno, vamos a compartir primero los textos para saber qué es el libre albedrío, de dónde viene. Está en Patriarcas y Profetas. Entonces vamos a leer aquí la página 12, esa es justo la primera, segunda página del libro. Dice acá en Patriarcas y Profetas, página 12, el párrafo 1 dice: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de
todos los seres celestiales, porque por él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios que, irradiando la luz que constantemente dimana la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria acceso desde el principio era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario, misericordia y verdad van delante de su rostro, de tu rostro. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Aquí viene la parte clave, hermanos. Dice, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, no de la obligación, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Tres cosas que me parecieron muy tremendas de cómo desea Dios que le sirvamos. Uno, del amor. Si yo me siento obligado a hacer algo, mejor no lo hagamos, porque ahí no hay amor, ahí es obligación. Eso no es aceptable a Dios, no es algo agradable a Dios. Dos, de la comprensión. Yo debo saber qué estoy haciendo, qué servicio le estoy haciendo. Si en mí no está claro, pues mejor no lo hago hasta que esté claro. Muchos de nosotros nos convertimos en jueces cuando alguien dice que no va a guardar el sábado porque no entiende. Por ejemplo, si no entiende, pues que no le ha llegado la luz, hermano, no es el momento, ¿sí? Y nos afanamos en nuestra familia porque alguien, digamos, no guarda el sábado. Pensamos que eso, ¿sí?, es todo la comunión con Cristo. Entonces, error de la comprensión. Número 3, y del aprecio de su carácter. O sea, debe nacer como una respuesta de la comprensión que yo tenga de su carácter. Cuando yo llego a conocer a Cristo en su pureza, en su santidad, en su carácter perfecto, y lo aprecio, pues en mí van a ser el deseo de servirle y de andar en su ley. Y dice acá, mire esto, no haya placer en una obediencia forzada. No, hermanos. Sí, a veces las mamás, papás forzan a los hijos a guardar el sábado. Eso no sirve de nada. Y dice, y otorga a todos, ahí viene la palabra clave, libre albedrío. ¿Para qué? Para que puedan servirle voluntariamente. ¿Ven? O sea que el Señor nos dio un poder, una bendición. La primera bendición más grande que Él nos dio fue el libre albedrío, la capacidad de decidir, la voluntad, el ejercicio de la voluntad, lo llama la señora White. Ejercitar mi voluntad en decidir por algo, pero que sea no forzado, ni porque alguien me esté amenazando que voy a ir al infierno, no, sino porque nazca del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Entonces es como el primer texto que podríamos compartir hoy para saber qué es el libre albedrío. Ahora, uno más que está en el 30, en el mismo capítulo, en el 30, en el 1, mira. Eso tan bonito, dice, Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber hecho eso. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Mire eso tan importante. Sin libre albedrío, no habría sido posible el desarrollo de su carácter. O sea, ese es el elemento esencial que él puso para que pudiésemos desarrollar carácter. Dice, semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. O sea que los otros mundos también él los creó con libre albedrío. A los ángeles, al mismo Lucifer, a los seres de otros mundos que no han caído y al ser humano, a todos les dio libre albedrío.
la voluntad de servir a Dios, quiera o no quiera. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente, hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios no obliga a nadie. Ese es el libre albedrío. Que cada uno ejerza su libre albedrío y haga lo que nazca de su corazón para servir a Dios. Pues ahí es donde debemos examinarnos si lo que estamos haciendo es de libre albedrío o porque me dijeron simplemente que eso tocaba hacer o por cumplir un conjunto de requisitos. Ahí viene la comunión con Cristo. Sí, cosas que no entienden. Me acuerdo mucho las veces que el Cira nos ha compartido, por ejemplo, bueno, no voy a nombrar, pero nos ha compartido cuando ella no ha querido hacer cosas, ¿sí? Y a mí me da risa, ¿no? Que nos cuenta ella, no, señor, hoy no quiero ir a la iglesia. Sí, y sí, suena, uy, pero ¿cómo le habla así el Cira al Señor? No, pero es que es su libre albedrío, le está hablando al Señor, no siente ganas, no quiere ir, ¿sí? Y el Señor trabaja sobre eso, el Señor trabaja sobre eso, pero nosotros nos preocupamos, ay, no vino a la iglesia, ay, ¿qué le está pasando? Ay, está mal, está en pecado, está... No, eso, el estar o no estar en la iglesia, no podemos sacar de ahí una conclusión de que está o no está con Cristo. Esa es como la primera reflexión. Yo quisiera dar un aporte, Tommy, referente a eso, de que cuando no hay amor, no hacerlo. En mi caso, recuerdo tanto cuando conozco el Evangelio, yo lo hice guardar el sábado sin antes de haber ido a la iglesia. Yo no había ido a la iglesia, lo empecé a guardar, pues porque amaba a Jesús, pero yo no amaba guardar el sábado. Son dos cosas diferentes. Entonces, tuve un conflicto y lo empecé a hacer mucho antes de ir a la iglesia y le dije al Señor que yo tenía un problema y el problema era que yo lo hacía porque Él lo decía, pero que a mí yo sintiera deleite y no, yo lo tenía en la cabeza, pero me faltaba sentirlo y que hubiese un deleite. Y le pedí auxilio y le pedí ayuda, porque yo sabía que se debía hacer, pero que yo quería guardarlo con amor al sábado, porque ese día era el día separado por él. Entonces, es como cuando uno ama a la persona y lo que trae la persona. Uno no ama solo a la persona y el resto de cosas no. Entonces, más uno con Dios tiene que amar todo y si no se puede, pues ahí está Dios, porque tú le estás entregando el libre albedrío y Él te ayuda, pero si tú solo, ejemplo, yo me hubiera quejado, no, es que yo no siento nada, yo sigo acá, no, o sea, yo no, el Señor no le gusta eso, es ir y decirle, Señor, así no lo sienta, así no lo desee, me gustaría que me ayudaras, porque de qué sirve yo seguir guardando algo que no lo siento, o sea, y el Señor ayuda. Así es. Bueno, Paola va a compartir otros textos de cómo Jesús entregó su libre albedrío al Padre. O sea, él decidió, o sea, él es un ser divino y humano, ¿sí? Cuando vino a la tierra vino como humano, escondió su divinidad y actuó como humano, sintió como humano, fue tentado en todo como nosotros, o sea, tenemos que imaginarnos eso, que él tuvo que vivir la vida de cualquier ser humano, con todas las debilidades, con lo mismo que nosotros vivimos, todo. Y en esa humanidad, pues también tenía su libre albedrío. Como humano tenía su libre albedrío. De lo contrario, no hubiera sido humano. Entonces, en ese libre albedrío, él decide entregarle ese libre albedrío al Padre. ¿Sí? De pronto no cuando vino a esta tierra, de pronto fue desde que él decidió entregar su vida por el hombre. Entregó su libre albedrío. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo se evidencia que Jesús decidió no tener ese libre albedrío. Dentro de su libre albedrío decidió entregarle el libre albedrío al Padre. Así es, entonces bueno, voy a mostrar estos versículos que el Señor me mostró y voy a compartir acá pantalla para que sea más fácil. Voy primero a Juan 6:38. Voy acá. Entonces voy a leer desde aquí, desde el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Aquí está.
sino la voluntad de quién, del que me envió. ¿Quién lo envió? Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Acá ya está hablando de la temática que está hablando este capítulo. Entonces acá vemos que él hace la voluntad es del Padre. El otro es en Juan 8, voy a compartirles 4 versículos porque Juan 8 tiene varios. Entonces el primero está en el 16. Dice, vosotros, empezamos desde el 15. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo, Jesús, no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, ¿cómo el Señor Jesús involucra al Padre en todo? Acá está diciendo que Él no es solo. Entonces es muy interesante y dice que yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí, el que me envió, el Padre. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo pone toda su vida a cargo de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial? En el versículo 26 y 27 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero. Esto me llamó mucho la atención. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. ¿Qué es lo que habla el Señor Jesucristo? Lo que ha oído de su Padre. Vamos a ver ahora el 28 y el 29. Le dijo pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Vuelve y repite de dónde es que vienen sus palabras y sus enseñanzas. Nada hace de él mismo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, Jesús, lo que a él agrada, hago siempre. Lo que a él agrada, hago siempre. Siempre está el mismo Señor Jesucristo, solamente vive para agradar al Padre y solamente dice y enseña lo que le dice el Padre. Ahora vamos al 50 y saltamos al 54 del mismo capítulo 8. Esto sí me pareció espectacular. El segundo, y no busco mi gloria, esto lo dice el Señor Jesús. Y no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Uy, esto sí porque, o sea, ni el Señor Jesús buscó la gloria y está diciendo, ay de nosotros que a veces la buscamos y fuera de eso juzgamos. Esto me impresionó mucho. Y dice, saltemos al 54. Respondió Jesús a esta pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces? Esa es una pregunta que le hicieron los judíos a Jesús. Respondió él, si yo me glorifico a mí mismo, que para él es la honra de la gloria, pero ahí estaba como humano, estaba en una misión. Mi gloria es nada, dice él. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Esto sí me impresionó muchísimo, hermanos, muchísimo. Y termino con Juan 10. Voy a buscarla acá que no creo que lo alcancé. A ver, un segundito, que es que esto no me corre. Acá no lo alcancé a ver. Sí, Juan 10, versículo 28 y versículo 29. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos, sí, pero miren lo que está diciendo acá, que el Padre mayor que todos es. Entonces es como el Señor Jesús muestra al Padre, sigue lo que le dice el Padre, pone totalmente su voluntad en el Padre y le da toda la gloria a Él. Eso fue lo que hizo cuando vino acá como humano. Le dio toda la gloria a Él, siendo Él uno con Él. Entonces, de pronto a ver, cuando uno lee estos pasajes, uno dice, es que Jesús decidió obedecer a su Padre. No. Él le entregó su libre albedrío
para que el Padre hiciera la voluntad en él, para que el Padre obrara en él, a su voluntad. O sea, Padre, haz lo que quieras conmigo. Tú verás. ¿Sí, sí entendemos la diferencia? Nosotros podemos decir, bueno, vamos a aportar bien, ¿sí? Voy a estudiar juicioso, voy a ir a la verdad Osara Libres tempranito, bien juicioso, ¿sí? Puedo decir eso. O puedo decir, Jesucristo, te entrego mi libre albedrío. Por favor, señálame cada cosa que deba hacer en mi vida. Eso incluye el estudio, incluye hasta la oración, incluye hasta la comida que se va a comer, hasta el vestido que va a usar, el trabajo que va a hacer, ya sea del mundo, las visitas que va a hacer, los favores que va a hacer, las obras de misericordia que va a hacer. No va a hacer nada sin que Jesús le diga, hazlo o detente. Y puede la persona decidir y decir, si yo no escucho tu voz, yo no voy a hacer nada. Eso es libre albedrío. ¿Se acuerda que Moisés le dijo que si él no iba a ir con él, que no lo sacara de donde estaba? Porque no quería ir sin él. Y Moisés también lo tuvo claro. Y acuérdese que Moisés es un paralelo de Jesús. Sí, me hace acordar cuando una petición que sí me impresionó mucho es la que le dijo Moisés al Señor cuando iba a destruir a los israelitas, porque ya, mejor dicho, no puede hacer nada con ellos, por así decirlo. Y el Señor le dijo, permíteme, los destruimos y de ti voy a hacer una nación. O sea, tu linaje, y de ahí vamos a partir de cero. Y la petición que le hace Moisés en su libre albedrío, le dice, ráeme de tu libro, no lo permitas. No recuerdo las palabras, estoy acá buscándola, pero esa petición es una cosa Mientras la buscas, yo encontré la que estoy diciendo acá, la de Éxodo 33:15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y también Pablo, ahora yo entiendo con ese libre albedrío, cuando él dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive ¿quién? En mí. Si tú ya no vives y es Cristo quien vive, ¿qué pasó con tu propio albedrío? ¿Qué pasó cuando Cristo ya vive en ti? Pues sucede lo que sucedió con Jesucristo y el Padre. Jesucristo cuando vino a la tierra no hacía con su libre albedrío su voluntad, hacía la voluntad del Padre, porque el Padre estaba en él a través de su Santo Espíritu y Jesús no vivía él. Y así ese ejemplo es el que Jesús quiere dejarnos hoy a nosotros. Como Pablo lo dijo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sí, el texto está en Éxodo 32:32, intercediendo por los hijos de Israel. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Ese es el libro de la vida. O sea, está diciendo el Señor, perdónalos, o si no, si los vas a destruir, destrúyeme a mí con ellos. ¿Cómo se puso delante de él? O sea, dice el Espíritu Poesía que la petición más osada que ha hecho un ser humano es esta. Así es. Pienso que para el fin del tiempo vendrán oraciones más osadas. Si va a haber el grupo de los 144,000. Claro, pero son como oraciones atrevidas, pero no son oraciones como dice la señora White. Otra oración atrevida fue la de Jacob cuando dijo al Señor Jesús, no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, son oraciones osadas, pero no son con presunción, sino porque nacen del corazón, de lo profundo, le dice al Señor, le ruega y le clama. ¿Sí? Entonces no es producto de la osadía como tal del ser humano, sino de un corazón que necesita ansiosamente, urgentemente de la gracia del Señor. Y esa fue otra oración osada, la de Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Su merced puede pelear con el Señor así, si nace de su corazón, ¿no? Libre albedrío, hermanos, libre albedrío. Me hace recordar
Una vez yo lo hice, pero bueno, no fue tan evidente, más uno lo ve como en las parejas, ¿no? Muchas amigas lo vi o conocidos, ¿no? Uno casos, uno ve muchos de esos. Y en la misma televisión uno lo ve, ¿no? Pero es real. Cuando hay un capricho, más que todo en noviazgo, pero también los hay en los matrimonios, ¿no? Como que está tan infatuado y tan encaprichado o tan enamorado, porque puede ser puro, solo que falta un poco de limpieza en esa parte, que es tanto el encaprichamiento de la mujer al hombre o del hombre a la mujer, que cuando algo pasa o van a terminar o se les infiel o hay problemas, uy, se aferra y se lucha y se dicen esas palabras y en los hechos como que no quieres soltar, quieres luchar, quieres insistir, quieres que ese amor se te sea correspondido o alguna cosa, ¿no? Entonces, yo lo comparo porque es algo que el Señor quiere, que uno luche y le insista en que quiere estar con Él, quiere conocerlos más, que no lo deje a uno, que esté con uno. Uno tiene que ser así con el Señor Jesús, estar totalmente infatuados, pero en un amor puro, para llegar lo que llegó a ser Jacob, ¿no? En esa lucha que tuvo. Un amor no es un amor enfermizo, mundanalmente lo es, pero con el Señor no. Y ese es el Señor, quiere eso, que uno esté pegadito y que se sienta ese sufrimiento en cualquier momentico que uno se despegó, que uno lo sienta. Y otra vez le pida a Él que por favor no se suelte. Con el libre albedrío, tú puedes hacer lo que quieras con tu libre albedrío. Y en tu libre albedrío, tú puedes llegar a decir, en el derecho que tengo a mi libre albedrío, decido no tener libre albedrío porque se lo voy a entregar a Jesucristo. Y como tengo el derecho de saber, de decidir qué hago con mi libre albedrío, es una oración que uno le puede hacer al Padre en el nombre de Jesucristo, entregándole también ¿qué? Su libre albedrío. Es una oración que el Señor contesta. Bueno, yo quiero preguntar sobre lo que hablamos antes de el tema que tocamos, de que puedo ser adventista y conocer realmente a Dios. Entonces, pues en la medida que uno esté con el Señor, pues se llega como a esa madurez espiritual. Lo entiendo así, como, como cuando uno sale a, como un profesional sale en general, joven, pues no le es fácil, digamos, en su profesión ser hábil o se le van a pasar cosas porque no tiene la suficiente experiencia. Y con el tiempo que ya va adquiriendo experiencia, pues ya va siendo maduro, por decirlo así, en su profesión. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Entonces, a medida que estamos con el Señor, pues entonces vamos a tener esa madurez espiritual es cuando realmente lo conocemos. O sea, yo no sé si estoy errada o puede ser una conclusión bien o estoy errada. No es fácil entender eso porque palabras a veces son insuficientes. Encontrarse con Cristo es una experiencia personal. No es algo que nosotros podemos aquí quedar contándonos lo que nos pasa a nosotros. Digamos, a Elvira, a mi esposa, a mí, lo que nos ha pasado con Cristo. Pero tú tienes que empezar, y hablo de tú, no solamente a ti, madre querida, sino en general a todos los que nos están escuchando. Tú tienes que empezar a escribir tu historia con Jesús. No la historia de otros,
No la historia de tu esposo, de tu padre, de tu hijo, de quien admiras, de tu pastor favorito. No. Tienes que empezar a escribir tu libro con Cristo. Tu aventura y tu historia con Cristo. Eso es algo que no es en la iglesia, no es es en la vida cotidiana. Es algo que debes encontrarte con Cristo, primero para poder experimentar. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En ese proceso el Señor está llamando, pero tal vez nosotros no hemos podido abrirle la puerta porque en nuestro corazón hay mucha oscuridad, mucha inmundicia. Entonces lo primero que tiene que hacer el Señor Jesús es remover la inmundicia. Cuando se remueve la inmundicia ya la puerta se puede abrir. Ahí sí ya se puede abrir, entonces el Señor puede entrar. Entonces es un proceso, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, porque en nosotros no hay nada bueno. Les hago una pregunta. ¿Nosotros hacemos buenas oraciones? Pronto tú, madrecita, si quieres responder. No, uno no hace buenas oraciones. Lo que hace que la oración sea acepta al Señor es la gracia de Él, su sangre, lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que Él hace. Bueno, cambio mi pregunta a ver si me hago entender un poco mejor. Cuando yo hago una oración bonita, por así decirlo, que llega al alma, ¿eso lo hice yo? Cuando alguien hace una oración bonita, ¿lo hizo la persona? No dice, uy, qué bonito oraste. No siempre dice eso, ¿no? Pues sí, dicen que no, que es cuando uno realmente tiene esa relación con el Señor. Pero ¿qué? Pero también esa medida, la primera vez que uno empieza a orar, uno no haya ni qué decir. Y eso también lo hace la experiencia. Ahí está el asunto. No es la experiencia. No son los años en la iglesia. No son los años de estudio. No es eso. Nosotros no podemos por nosotros mismos hacer una oración buena. Nosotros no podemos, madre. Es Jesucristo el que la hace en nosotros. Si alguna vez, dice el Espíritu Profecía, escuchamos a alguien que salió con una genialidad, esa genialidad no provino de la persona. Fue Cristo el que la hizo por medio de la persona. ¿Ves? Si alguna vez escuchamos una prédica, una enseñanza que te llegó al corazón, no fue esa persona. No fue fruto de su experiencia, de su trayectoria, de su elocuencia. No. Es Cristo el Maestro, el que hizo a través de esa persona eso, que causó ese efecto. No tenemos de nada de qué enorgullecernos y no podemos confiar en nosotros mismos. Toda capacidad que tenemos, pequeña o grande, la dio Jesús. Por nosotros mismos no somos capaces, miren, no somos capaces de hacer una oración agradable a Dios, que nazca del corazón. No. Por nosotros mismos no podemos ni sentir arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento no es genuino. Es el Espíritu Santo el que coloca el arrepentimiento en nosotros. ¿Sí? Por nosotros mismos no somos capaces de hablar bonito. Olvídate. No somos nosotros, es Cristo. ¿Sí? Si alguien ama a su hijo, no es la persona que ama a su hijo, por él mismo no puede amarlo. Es Cristo que le ha dado ese poco o mucho amor que tiene por su hijo. Nosotros nos damos cuenta de que todo lo bueno que hace el hombre, independientemente de la religión que profese, hasta el ateo más acérrimo, si ama a su hijo es porque Cristo le puso ese amor, fabricó ese amor en él, le dio ese don, ese regalito, se lo dio. No hay ningún ser humano que pueda decir que yo no tengo nada, el Señor no me dio nada, no. Todos el Señor nos dio en una medida u otra, pero nunca es motivo para nosotros guiarnos por la trayectoria, la experiencia, el profesional, el erudito, el que pasó por la universidad. Eso para Dios no vale absolutamente nada.
Es más, los profetas que vemos en la escritura, la mayoría todos fueron gente común y corriente, sin, inclusive con los que mejor trabajó el Señor, los grandes profetas de la escritura, no fueron personas letradas, no fueron personas con grandes capacidades intelectuales, no, ni siquiera eran personas del común con mucha humildad, eso sí, porque el Señor trabaja con gente que se deja. Eso es dejarnos. En nuestro derecho de libre albedrío es dejarnos llevar por Cristo, no por nuestras impresiones, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestra trayectoria. La experiencia no vale nada. Como me preguntaba el Cira, ¿cuánto tiempo llevas de ser adventista? 20 y pico de años. ¿Y cuánto de cristiano? Llevo 3 años y medio nomás. Realmente llevo 3 años y medio. ¿Por qué? Porque encontré a Cristo hace 3 años y medio. Pues que Él me empezó a encontrar, no es que ni siquiera que yo lo encontré. Es que quería era como aportar un poco lo que estás diciendo. Tommy, yo no sé, hermanos, pero encuentro un patrón en las personas que antes no habían conocido a Cristo y luego lo conocen. A pesar de que, entre comillas, anduvieron con Él. Y mira el caso de Pedro. Pedro lo negó y cuánto anduvo con Jesús. Hasta que pasó lo que tenía que pasar, una prueba bien dura, y Jesús vuelve a buscarlo. Ya no volvió a ser el mismo Pedro, hermanos. El caso de Job, y en la misma palabra dice Job, de oídas te había escuchado, pero después de que él pasó esa gran prueba, ahora que dice, mis ojos te ven. Y Job hacía religiosamente todo, amaba al Señor, intachable, porque para que Dios haya hablado de Job de la manera en la que habló, pero le faltaba un encuentro con Jesús, sí, y lo tuvo al final. Y hay un patrón ahí muy extraño, y el patrón que vemos ahora con el de Pablo era un erudito y guardaba todo, pero el día que en Damasco se encuentra con Jesús, su vida cambió. Y no volvió a ser tampoco, ¿qué? El mismo. Y todo lo que él tenía, el Señor lo usa, ¿qué? A su servicio. Y así sucede con cada uno. En el caso de esta señora, todo el tiempo adventista. Esa noche que Jesús fue a buscarla, a consolarla, y el que vive ese consuelo, hermanos, no volvemos a ser los mismos. Es imposible humanamente. Porque la gloria de Dios, como decía un pastor, sí es cierto, es pegajosa. Y cada día quiere uno más. Y lamentablemente, ese patrón que veo, ese común denominador, viene después de una crisis, ¿no? Cualquier crisis. Algo que el Señor permite. Que Él solo nos conoce a nosotros, que de pronto para otra persona dirá, ay, tan pequeño eso y véalo. Pero el Señor sabe tocar nuestras fibras. Sabe cómo permitir que suceda esas cosas, porque Él no es el que las causa. Él permite, o sea, se aísla para que el enemigo te toque, pero para que tú tengas un encuentro con Él. Para que en ese encuentro, en tu vida de ahí en adelante, no vuelva a ser la misma. De ahí en adelante, en tu vida haya poder. Poder para vencer. Poder para vindicar el nombre del Padre, que ese es el objetivo final. Entonces veo ese común denominador. Sí, es en las crisis donde nos encontramos con Cristo. No hay de otra, lastimosamente. Pero es una tristeza según Dios, ¿no? Dice la Biblia. ¿Ustedes creen que es difícil orar de la siguiente manera? Señor, haz lo que tengas que hacer para yo tener un encuentro contigo. Da miedo, ¿cierto? Da miedo que este confort nos lo empiece a quitar. Porque, hermanos, sí estamos en un confort.
estamos pasando por una dificultad, algo espiritual, pero cuando no ha habido ese conocimiento del Señor, uno no se atreve. Por eso ese tipo de oración que hablaba Tommy, solo viene de lo alto, el Espíritu Santo, y que realmente uno quiere tener ese encuentro con el Señor. No hay de otra. Y lo que dice Tommy, podemos tener aquí miles de palabras, pero analicen los casos, casi todos los casos de que tuvieron un encuentro con el Señor, a pesar de que fueron bendecidos, a pesar de como en el caso de Abraham salió por fe, pero él no fue llamado padre de la fe porque salió. Es porque en ese trayecto que él salió, tuvo momentos donde él falló porque no conocía a Jesús. Pero en la prueba final, el Señor venía preparando para que Abraham lo conociera. Y para que en la última prueba él ya no fallara, porque venía andando con el Señor, conociéndolo. Y luego es llamado el Padre de la fe. No, me quedé reflexionando en Abraham. Que si el Señor me pidiera eso en este momento, yo no sería capaz de hacer eso. Es la prueba más dura que se le pide a un ser humano. Sacrificar a su propio hijo, dice el Espíritu de profecía. Nos falta mucho de nuestro Señor Jesús. Tommy, pero ahí ya no había libre albedrío, ¿no? Porque tú dices no sería capaz. Claro, si yo pienso en mí, pues no soy capaz. Pero si yo entrego mi libre albedrío, pues Jesús lo va a hacer en mí. Ahí está la diferencia. Pero cuando tú dijiste bueno, que no serías capaz, miren que ahí es cuando uno empieza a conocer al Señor, en ese ejemplo de Abraham, porque el Señor, o sea, el Señor no iba a hacer eso igual. O sea, el Señor no hace daño así. El Señor Jesucristo le pidió eso y Abraham pensó que en realidad se imaginó que en pocos minutos su hijo iba a estar muerto y que él mismo lo iba a matar. Y eso es algo muy duro y cruel, por decirlo así. Era la representación de lo que el padre tuvo que pasar, entregar a su hijo y ver cómo lo afligían y cómo lo mataban. Pero aunque Abraham aceptó e hizo eso, hizo la voluntad del Señor, pues miren que finalmente el Señor le retuvo la mano, no lo hizo, porque ese era su plan desde el principio, no iba a hacerlo pasar por esa cosa tan horrible que es matar a tu propio hijo, él no iba a hacer eso. Y cuando a veces el Señor nos pide algunas cosas que no entendemos, uno piensa en el fin, uno piensa en la crueldad, uno piensa como, ¿por qué me pide esto el Señor? No, esto no es para enseñarnos algo. Probablemente ese no sea el fin porque tú tienes razón, es que el Señor no es así. El Señor es justicia, pero es misericordia y amor y no va a llegar a hacerte eso porque te crea un trauma inigualable, pienso yo, el trauma que hubiese tenido Abraham. Entonces es algo muy bonito ver la historia de Abraham y pienso, bueno, tal vez esté equivocada, pero pienso que ese había sido el plan del Señor siempre. Efectivamente, no iba a hacer pasar a Abraham por eso. Hay algo muy bonito, mi amor, era por qué, digamos, Abraham llegó a hacer eso, ¿no? O más bien, ¿qué le puso el Señor en el corazón a Abraham? O más bien, Abraham, ¿de qué se agarró para poder coger fuerza? Porque fue muy duro. Es el espíritu profecía que el primero se levantó temprano para no tener que enfrentarse con Sara, porque Sara amaba mucho a Isaac. Y dijo, no, pues si me enfrento con ella, pues no, yo me voy rapidito, tempranito, pero él estaba sufriendo muchísimo, es el espíritu profecía, la tristeza humana, ¿no? Pero había una esperanza de la que se agarraba Jacob, perdón, y Abraham, una esperanza de la que se agarraba Abraham, y era que el Señor era poderoso para resucitar a los muertos. Y en ese pensamiento se agarró él. Si el Señor me lo pide, yo lo hago y yo sé que Él lo puede resucitar.
confianza absoluta en las promesas. O sea, eso iba a decir, yo no sabía eso. Entonces es una promesa que él después de hacer eso se la iba a reclamar al Señor, por decirlo así. Pero pues el Señor decidía, ¿no? O sea, y sabía que iba a llegar un momento de la resurrección, ya sea en ese momento o en el futuro, él se aferró a la resurrección porque él tenía con total certeza de que el Señor es poderoso para resucitar a los muertos. Y además él le había dicho que no lo iba a dejar sin descendencia. Entonces, Tommy, agarrarse. Sí, señor. que tú creas en una promesa, tienes que conocerlo, porque si no, tú no vas a, no solamente porque lo diga, o sea, fíjese que hoy en día muchos hermanos no reclaman promesas y están consignadas en la Biblia. Entonces, el principio de todo es conocerlo para que tú, poco a poco, a la medida que tú vayas creciendo, vayas reclamando esa promesa porque lo estás creyendo. Y fíjese las dificultades que tuvo Abraham desde el comienzo, hasta que por fin, porque eso lo dice la hermana Helen White, hasta que por fin la última prueba la pasó invicto. Después de pruebas fallidas. Sí, de pruebas fallidas. Claro, él lleva un historial, pues no dice uno, pero... Y es que Abraham era un hombre, pues como nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a impaciencia. Cuando el Señor le prometió el hijo, pues le alcanzó la paciencia hasta ciertos años. Después se va con Agar, de todos conocemos la historia. Pero es una serie de caídas, pero bueno, él siguió con el Señor, ¿no? Otro desanimo. Les digo algo. Y Dios, cuando te dice a ti que crea, te da evidencias. Él no quiere que tú creas emocionalmente. Y la evidencia más grande que le da a Abraham y a Sara es lo que tú estabas diciendo ahorita. La edad que ya no se podía tener hijos, tiene un hijo. Sí, ya tenía una experiencia con el Señor Jesús. O sea, ya tenía historial. Con el Gadareno, el que quería que vino el papá, que si era así, que lo libertara. Y el Señor, como el papá tenía tan poca fe, creía pero no creía, o sea, creía que Jesús lo podía librar, pero no creía que eso fuera realidad en su vida en ese momento. Entonces el Señor le pregunta, ¿tú lo crees? Yo lo creo, pero ayuda con mi incredulidad, o sea, no creía totalmente. El Señor tiene que dejarle una evidencia de ahí en adelante para que él pudiera creer, porque muchos años habían torturado a su hijo esos demonios. Y necesitaba un ancla donde él pudiera sostenerse y avanzar de en adelante. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Eso fue lo que le hizo a Abraham después de tantas pruebas fallidas de fe. No podía, el Señor tenía que dejarle un ancla y a pesar de la edad, le da la certeza de que él lo había dicho y lo cumplió. Tuvieron un hijo. De ahí para adelante su vida no podía volver a ser la misma. Y algo que me pone a pensar es, en el caso de Abraham, pues hay dos ejemplos que yo veo, ¿no? En el caso de Abraham es el primer ejemplo. La promesa que él reclamó es porque él la conocía. Entonces claro, uno se pierde de mucho, como decía el Ciro, uno se pierde de mucho, de muchas bendiciones o de hablar con el Señor por no conocer su palabra. Entonces ahí está la promesa de que el Señor nos va a recordar si uno escudriñó su palabra. Pero digamos que yo me trato de poner en los zapatos de los que escribieron la palabra del Señor Jesucristo y vivieron en esa época. Vivieron también de la comunión que tenían con el Señor Jesucristo, de esa relación tan estrecha e íntima que tenían. Y a eso se acogían. Entonces, no solo también es la palabra, sino la relación que uno llega a tener con Dios, que al final, cuando estemos sellados antecitos, vamos a tener una comunicación directa con Él. Y Él nos va a decir cosas y nosotros lo vamos a hacer y va a ser exitoso todo. Entonces, es un testimonio vivo que nosotros vamos a tener que vivir en base a la palabra y a la relación, o sea, yo lo veo así, a la relación que tengamos con Dios y lo que Él directamente nos va a decir, que va a ser específico para nuestras vidas y para nuestro caso.
que eso fue lo mismo que vivieron los que escribieron los libros de la Biblia, por decirlo así. Sí, mi amor, es verdad. Y mire, me quedé pensando en Isaac. Isaac era menor de edad y él en su libre albedrío hubiera podido decirle, papá, yo no quiero, me da mucho miedo, yo no quiero. Y él se hubiera podido ir en su libre albedrío. Y sí, no hubiera pasado nada, ¿no? Pero me llama la atención es que en algún momento Abraham tuvo que haberle dicho, hijo, el sacrificio eres tú. Uy, cómo se debió sentir Isaac, ¿no? Pero me imagino a un hijo tan sumiso que entregó su libre albedrío a Dios y dijo, si esa es la voluntad de Dios, eso ya es imaginación mía de la charla que pudo tener Isaac con su papá. Listo, papá, dale. Y la educación tenía de su padre y cómo su padre le hizo tener ese amor a Dios, que es el mismo amor que tenía Abraham a Dios. O sea, a esa edad él amaba y conocía a Jesús. Amén. Bienaventurada eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Señor que está en los cielos. Bueno, queridos hermanos, queremos tener un encuentro con el Señor Jesús en su día, el día de Pascua, que es una de las fiestas más hermosas, más importantes. ¿Cuándo es Pascua? Según Levítico 23, que los invito a que repasemos la partecita de la Pascua, de las fiestas de este mes, de Abib, el primer mes del año bíblico. El 14 de Abib empieza el lunes al atardecer, este lunes. Entonces, queridos hermanos, hermanas, es una invitación que nos hace el Señor Jesús para que el lunes al atardecer celebremos la Pascua del Señor o la Cena del Señor. Entonces vamos a tener, por la gracia del Señor, la primera Cena del Señor acá en la Sara Libres. Entonces es un momento maravilloso y especial para que nos encontremos con Jesús. Entonces el día lunes 26 de abril, este lunes que viene, al atardecer, a la puesta de sol, están invitados para que no nos perdamos esta fiesta de la Pascua. Bien, enseguida de la Pascua sigue la fiesta de los panes sin levadura, comenzando desde el día siguiente, a la puesta de sol. Comienza el primer día de panes sin levadura. Según Levítico 23, ese día es un día de santa convocación y un día donde no debemos hacer ningún trabajo de siervo. Dice ahí, sí, se vuelve como un Shabbat. Y de nuevo, 7 días dura la fiesta de los panes sin levadura. ¿Okay? Entonces dice la escritura que el primer día y el último día de pan sin levadura, pues es bueno que nos reunamos porque es santa convocatoria, santa reunión. Entonces el día martes, a la puesta de sol, por la gracia del Señor Jesús, están invitados a que nos reunamos para el primer día de panes sin levadura. Preparativos para el lunes y para el martes, entonces vuelvo a repetir, día lunes al atardecer, la Pascua del Señor. Día martes al atardecer, primer día de panes sin levadura. Y ahí vamos entonces a tener un culto, adoración, alabanza. Y para la Pascua, el día lunes, alistémonos el jugo de la vid, jugo de uva y panes sin levadura. Los hagamos nosotros mismos en compañía del Señor Jesús, ¿sí? Y podamos tener esa cenita, esos emblemas para que podamos recordar el significado y todos tengamos una comunión como cual discípulos delante de Cristo. Bueno, entonces esa es la invitación. Recordemos el juguito de uva, juguito de la vid y pan sin levadura. Creo que Paulita puede compartir la recetica ahí por la verdad, Sara Libres. Es muy sencilla. Todos podemos prepararla y bueno, nos invitamos entonces. Esa es como la invitación. No sé si hay alguna pregunta.
Tú habías hablado de algo del día miércoles, Tommy, si no te entendí mal. Que ese día algo así en estudio. Bueno, no sé, que tú lo pediste algo así. Sí, yo ya pedí, pues yo pedí ese día porque dice la escritura que el 15 es un día donde no vamos a hacer trabajo de siervos. O sea, es un sábado. Entonces yo pues normalmente lo dedico al estudio, a la palabra, a la comunión con el Señor Jesús. Y pues el que desea hacerlo, desde luego, con su libre albedrío, puede hacerlo, puede entregar ese día y convertirlo en un festivo, porque así dice la Biblia, es un festivo. De ahí es que el enemigo ha sacado los festivos del mundo, los feriados, los festivos, ¿sí? Entonces ese sería el miércoles. Desde luego ese miércoles empieza a la puesta de sol del martes. Por eso el martes pues, vamos a hacer culto a la puesta de sol. El lunes a la puesta de sol de Pascua y martes a la puesta de sol de panes sin levadura. Invitadísimos, invitadísimos. Si quieren tener una cena del Señor, acompañarnos, pues aquí estaremos. Gracias, claro que sí. Bueno, terminamos con una oración. ¿Quién desea terminar el tema con una oración? Bueno, vamos a hablar con el Señor. Nuestro Padre Celestial, ha sido un día maravilloso, todos los Shabbat que nos regalas, en donde recibimos bendición, alimento espiritual para el alma, para nutrirnos y prepararnos para la semana que viene con sus faenas, con sus tentaciones, con sus pruebas. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de tu Hijo recibimos todas estas bendiciones. Eres maravilloso, Padre. Honra, gloria y alabanza sean para ti, Padre Celestial, el Dios de los cielos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha confrontado hoy, nos ha puesto a meditar, a pensar. Jesús, eres tú el que está trabajando en nosotros. Eres tú el que nos pone a reflexionar. Eres tú el que nos confronta. Ayúdanos a entender, Jesús. Ayúdanos a entender que sin ti no podemos hacer nada. Y ayúdanos a entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo bendito. Para aquellos que anhelan un encuentro contigo, para aquellos que anhelan, Señor, conocerte verdaderamente, personalmente, por favor, Señor Jesús, provéeles lo que se necesita. Tú dices, no temas, solamente cree. Señor Jesucristo, nosotros siempre andamos con miedo de muchas cosas, pero tú dices, no temas. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de esa promesa, de esa palabra, no temas. Y confiar en tus palabras, preguntarte a ti directamente, luchar contigo directamente. Jesucristo bendito. Te ruego, Señor Jesús, para que podamos reunirnos en la Pascua, en tu Pascua, Jesús. Porque eres tú el que hace la Pascua, tú eres el centro de la Pascua y tú eres el todo en la Pascua, Jesús. Te pido que por favor nos alistes. Te pido por favor que nos ayudes y pongas el querer como el hacer. Practicar la comunión contigo, el hablar, el levantarnos, al hacer nuestras labores contigo. Toda transacción comercial contigo, toda tarea de la universidad contigo, todo quehacer diario de la casa contigo, todo trabajo del mundo contigo, Señor Jesucristo, que te involucremos en cada área de nuestra existencia. Mientras caminemos, mientras vayamos en el bus, mientras vayamos en el taxi, mientras esperemos en una fila, en un banco, Señor, podamos hablar contigo en nuestra mente. Empezar a practicar estas cosas y se vuelva un hábito hasta que nunca más nos despeguemos de ti, Señor Jesús. No sea imposible, Señor, desligarnos de tu amor. Como le pasó a esta señora, Señor, nuestra vida cambie y todo se pinte de otro color. Veamos las cosas de otra forma y se quite el velo que está en nuestro rostro, que no nos deja entender ni ver las cosas celestiales. Jesucristo, te pido una bendición para cada una de las hermanas que está aquí. Te pido por la hermana Lida,
para que le des fortaleza, Señor, por la sangre preciosa que has derramado por ella. Y llénala de tu gracia, Jesús, que espere con paciencia la prueba y salga adelante, Jesucristo bendito. Infundas nuevo aliento y renueve sus fuerzas, como el águila sea renovada, pueda volar. Bendito seas mi Salvador, te pido también por los hermanos que están enfermos a esta hora. Pongo a mi suegro en tus manos, Señor Jesús. Por salud pongo a Señor Jesucristo, a la persona que nos ayuda acá en la limpieza de la casa. Está enferma, de Dios te bicho. Te pido, Jesucristo bendito, que seas con él en esta hora, que lo guardes, por favor, y que si nosotros podemos hacer algo por él, Señor, estemos, Señor, prestos a escuchar tu voz e ir a practicar lo que nos has enseñado. Pido por la mamá del Cira, Señor, por la señora Leonor, para que pueda, Señor, ser, con tu ayuda, Jesucristo bendito, ser restablecida. El Cira tenga la victoria, Señor Jesús. Te pido por mi hermana Elcira. Te pido, Señor Jesús, por mi mamá, a quien amo tanto, con todo mi corazón. Pido, Señor Jesucristo, que le proveas lo que necesita en su vida espiritual. Pido por mi hermana, para que la llames Jesús. Jesucristo bendito, pido por Carit, para que esa luz que se ha encendido en su corazón aumente, no se apague nunca, nadie la apague, ni siquiera los que más ama. Jesucristo bendito, quedamos en tus manos. Ruego también por la hermana que está en YouTube, hermana Ruth, para que la guarde en sus caminos, ella y su familia. Y por los de Ovo, los hermanitos que están allí, para que por favor, Señor Jesús, les proveas del alimento espiritual, según tu voluntad, que les des fortaleza para enfrentar la prueba. Y a todos los demás que están allí, Señor, que no sé quién es, pero tú sí sabes, que tu bendición sea con cada uno de ellos. Vamos a tener una excelente semana de fiestas en el Señor y para tu honra y tu gloria crecer en Cristo. Gracias, Señor Jesús, en tu poderoso y eterno nombre. Amén, Señor Jesús.